Soy Luis Rojas, trabajo en base de investigaciones sociales y soy economista y docente universitario. Las semillas transgénicas me parece importante analizarlas dentro de un contexto, dentro de un marco, dentro de un sistema productivo específico. Estas semillas forman parte de un sistema de producción a gran escala de monocultivos intensivos en inversión de capital y tienen un objetivo muy claro, ¿verdad? Las semillas transgénicas son semillas patentadas, son propiedad intelectual de grandes empresas multinacionales como Monsanto y Syngenta, y estas empresas tienen como fin obtener la mayor rentabilidad de sus inversiones, de sus innovaciones tecnológicas. Entonces el objetivo fundamental es el lucro maximizado a su más alto nivel. Soy Víctor Imas y generalmente trabajo temas de pobreza y políticas públicas. En nuestro país hace bastante tiempo se ha instalado un modelo que yo le llamo un modelo económico productivo inviable, que se ha profundizado desde la década de los 90. ¿Y por qué decimos que es un modelo productivo inviable? Porque cuando uno revisa los indicadores de desigualdad, de pobreza y otros, demuestran de que esto empeora y se hace cada vez más insostenible en el tiempo, porque genera fundamentalmente pobreza y miseria en el país. Víctor Benítez Infram, ingeniero agrónomo de formación, ambientalista, y en este momento estoy acá a cargo de la dirección ejecutiva de Altervida. La Oñentendé Baray con el tema del transgénico Aegina Petin, cuerpo extraño. Un cuerpo extraño que se extrae de otro cuerpo y se inserta en el corazón de la semilla, en el corazón de la semilla para cumplir cierto objetivo. Y hasta el momento, todo lo que se consiguió a través de la manipulación genética es un veneno. O sea, Oñeñe'ero transgénico quiere decir veneno. José Luis Ifram, yo soy jefe de cátedra de la segunda cátedra de semiología médica y trabajo en este hospital más de 30 años hace que estoy. Más que nada estamos preocupados por el aumento considerable de los casos hematológicos, que antiguamente eran una novedad para nosotros. Sin embargo, actualmente, nuestras camas están ocupadas por todos estos pacientes. Yo soy la doctora Estela Benítez Leite, soy profesor de pediatría en la Universidad Nacional. Estoy actualmente como jefe de departamento de todo el área del ambulatorio, además de ser profesor de medicina de la comunidad en la Católica, en la Universidad Católica. En el año 2006, entre el 2006 y 2007, la pregunta que nos hicimos la doctora Maki y yo, mi compañera de investigación, pediatra también, era, ¿qué será? ¿Cómo serán las malformaciones congénitas en un área que es eminentemente agrícola como Encarnación? Y ahí, después de casi un año de seguimiento, lo más resaltante que encontramos es que los niños que tenían malformaciones tenían mucho más riesgo que aquellos que nacían sanos si las madres referían que vivían a menos de 1 kilómetro de los campos fumigados. Yo soy la abogada Silvia González, soy, como digo, abogada y socióloga. Estoy trabajando en el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria de la Universidad Católica, y hasta el 22 de junio fui asesora jurídica en el CENAVE. Hasta muy recientemente, hasta mediados de año, solamente estaba liberada en realidad la soja RR, la soja Roundup Ready. Bueno, con la entrada de Federico Franco las cosas cambiaron drásticamente. Se dispuso la inmediata inscripción, esta nueva administración del CENAVE, a cargo de este señor Jaime Ayala,
dispuso la inmediata inscripción del algodón Bolgar, de propiedad de la Monsanto. El modelo a gran escala nos genera muchas fuentes de trabajo, mucho empleo, mucha demanda de trabajadores y trabajadoras, sino más bien los excluye. Es una agricultura sin agricultores, intensiva en capital. Por tanto, genera un proceso de exclusión, un proceso migratorio hacia las periferias urbanas empobrecidas y hace que se agudicen los problemas sociales. Escasez de empleo, altos niveles de pobreza, creciente criminalidad, delincuencia por falta de oportunidades y matemáticamente se reproduce un aumento de la desigualdad económica, de ingresos, la desigualdad social en general. Solamente dos elementos de desigualdad. Una es la desigualdad del ingreso. Nuestro país es uno de los países, no solamente en el continente, sino en el mundo, que tiene una de las peores distribuciones del ingreso. El 10% más rico concentra alrededor del 41% de los ingresos o de la riqueza que se genera en nuestro país, mientras que el 10% más pobre apenas le alcanza el 1% de esa riqueza. Es un dato fundamental. Otro dato importantísimo es lo que todo el mundo conoce, que es el tema de la concentración de la tierra. Una minoría, digamos, de los propietarios tiene el 86% de la superficie de la tierra productiva. Y la mayoría, digamos, de los propietarios que son minifundistas tiene apenas el 2% de la tierra, ¿verdad? Ahora con la introducción de algodón y de maíz posiblemente los efectos van a ser más agudos, más acelerados. Va a haber probablemente crecimiento económico, va a aumentar el Producto Interno Bruto, van a aumentar las exportaciones en el corto plazo, pero entendemos que ese crecimiento no es desarrollo. El desarrollo implica sustentabilidad, implica no comprometer la producción ni la reproducción de las futuras generaciones, lo cual no está sucediendo en la actualidad con el modelo. Desarrollo implica inclusión de la población en el modelo productivo, desarrollo implica empleo para la gente, implica bienestar, y acá vemos todo lo contrario, un alto crecimiento a costa del deterioro de la situación ambiental y de la situación social de la población paraguaya. Un elemento fundamental es el tema de la migración, ¿verdad? No solamente la migración rural o urbana, donde tenemos un acelerado proceso de urbanización. Normalmente con el sistema capitalista hay un proceso de urbanización en cualquier parte del mundo. Sin embargo, con las características que tiene, digamos, la producción en nuestro país, ese modelo, esa migración se acelera con este modelo productivo. Los asentamientos van desapareciendo, sobre todo en las zonas del monocultivo. Los asentamientos desaparecen, hay poblaciones que disminuyen, las escuelas se quedan vacías, etcétera. Todas esas cuestiones que hacen, digamos, de que se van destruyendo paulatinamente no solamente los asentamientos, sino las redes sociales, digamos, que están que existen en el territorio, ¿verdad? En nuestro país estamos teniendo una disminución no solamente de la superficie de cultivo, sino de la diversidad de producción de alimentos, ¿verdad? Cada vez producimos menos alimentos y en menos diversidad, lo cual eso nos hace aumentar, digamos, la dependencia de algo tan importante como es el tema de la alimentación de los seres humanos, ¿verdad? Cada vez somos más dependientes, ¿verdad? Y tenemos mucho más inseguridad, digamos, en el tema de la alimentación. Esto evidentemente lleva a una pérdida de soberanía en diversos ámbitos, una pérdida de soberanía alimentaria. Dependemos cada vez más de grandes empresas para comer, dependemos de los supermercados. La población campesina e indígena cada vez produce menos alimentos por la falta de tierras, por la falta de apoyo gubernamental. Tendemos a una estandarización de la comida, perdemos nuestra comida, nuestra cultura alimentaria muy rica, muy diversa, ¿verdad?, de nuestro país.
perdemos también soberanía sobre la tierra, o sea, hay un proceso creciente de extranjerización de la tierra y de concentración de la tierra en grandes empresas. Perdemos soberanía política incluso porque el modelo implica un alto nivel de cooptación de las instituciones y las autoridades políticas por estas empresas, por una capacidad de lobby enorme, un poder económico enorme que tiene una capacidad de incidir sobre las decisiones políticas muy fácilmente, ¿verdad? Cuando tenemos políticos que no responden, digamos, a las necesidades de la gente, sino responden a intereses económicos directamente, ¿verdad? Entonces emite Federico Franco un decreto por el que dispone la liberación excepcional de un algodón transgénico apilado que tiene tanto el evento RR, o sea, resistente al matatodo, al glifosato, al Roundup, como BT, o sea, es algo a la vez insecticida, tiene Bacillus thuringiensis. Y la justificación es que ya no se consigue el algodón, la semilla de algodón Bolgar, y también de que los estudios dicen que ya está todo nuestro algodón, o buena parte de nuestro algodón, 90% contaminado. En esos términos había hablado el actual presidente del Senave, Jaime Ayala, de que ya nuestro algodón estaba en un 90% contaminado. El algodón transgénico que teníamos en el Paraguay era ilegal, había entrado de contrabando. Entonces él decía que era la legalización de una situación de hecho, pero las situaciones de hecho, si son ilegales, no tienen por qué legalizarse. O sea, ¿por qué razón, no habiendo cumplido los requisitos, tendría que legalizarse? El Paraguay suscribió, ratificó el protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología, que es un acuerdo que se firmó en el año 2000 y fue ratificado en el año 2003 por el Paraguay. Al suscribir el protocolo de Cartagena, nosotros nos obligamos a cumplir con una serie de requisitos. Desafortunadamente el decreto de liberación del algodón BTRR no cumple ninguno. Ahora salió un nuevo decreto muy recientemente, el 19 de septiembre, que crea nuevamente la Conbio, que ya estaba creada, sin embargo es ahora Conbio con N, es Comisión Nacional de Bioseguridad. Esta nueva Conbio deroga los anteriores decretos que seguían vigentes y hace una normativa mucho más breve y mucho más laxa en lo que se refiere a bioseguridad. Inicialmente se requería licencia ambiental tanto para los ensayos regulados, o sea, antes de la liberación al ambiente, cuando se estaban haciendo los ensayos, que hoy los hace el ITA, se requería licencia ambiental. Posteriormente el Ministerio de Agricultura emitió una resolución y según esa resolución ya no se requería, para los ensayos regulados, ya no se requería licencia ambiental. Pero ahora este nuevo decreto, ya directamente el decreto 96-99, ya no habla de la licencia ambiental, ni siquiera para la liberación comercial. En este momento el Ministerio de Agricultura, a mi humilde criterio, es juez y parte en este tema. La Comisión de Bioseguridad ya pasa a ser una dependencia, depende directamente del Ministerio de Agricultura, y habiendo derogado los anteriores decretos vinculados con el tema, donde estaba todo el procedimiento que debe hacer una persona interesada en registrar un transgénico, en este momento se eliminó, se derogó toda esa normativa donde están todos los pasos a seguir y donde anteriormente se hablaba de la licencia ambiental, y ahora ya no se habla de licencia ambiental y deja la reglamentación a cargo del MAC, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando de posibles daños a la salud, sobre lo que el MAC no tiene nada que ver, y posibles daños al ambiente, sobre lo que el MAC tampoco tiene que ver. En el tema transgénico no hay que generalizar, hay que ir caso por caso. Un caso es la soja,
otro caso es del algodón, otro caso va a ser maíz y así sucesivamente. No se puede generalizar, para cada caso hay un objetivo específico. Como por ejemplo en el caso de la soja, el objetivo específico es la venta del herbicida Roundup, ¿verdad? Es por eso que hoy en los 3 millones de hectáreas de la soja tenemos en un ciclo de cultivo más de 22 millones de litros de plaguicida discriminada, por ejemplo, insecticida, fungicida y herbicida. Y la dosis que se está aplicando la dosis de herbicida que se está aplicando hace 14 años, cuando empezó, era 1,5 litros por hectárea. Hoy, según nuestros datos, está entre 5 a 6 litros por hectárea. Según datos del expresidente del SENAVE, una institución que tiene responsabilidad en este tema, ellos estaban hablando de más de 8 litros por hectárea. O sea, el primer mito de que ellos dicen que se usa menos plaguicida, no es cierto. Pero sí es cierto que a mayor cantidad de herbicida utilizada por hectárea, mayor ingreso económico para la empresa. Ahí no se puede hablar de una contaminación genética, porque se autofecunda la planta. Pero sí se puede hablar de otros impactos socioambientales resultados de la utilización de los plaguicidas, en este caso resultado de la utilización de herbicidas. Por deriva va, por ejemplo, kilómetros. Es por eso que las medidas que tienen de protección que se tienen que aplicar, las autoridades tienen que ser muy estrictas en el cumplimiento. Porque cuando uno está pulverizando, viene el viento, ¿verdad? Y por deriva traslada a una comunidad que puede estar a 200, 500 metros, ¿verdad? La deriva. Y el olor, la misma cosa. Y eso la persona está absorbiendo, las otras plantas están absorbiendo y los insectos benéficos de ahí están absorbiendo. En el caso del algodón, la contaminación genética se da por 2 vías. Uno, a través de una mala manipulación, por ejemplo, y se le mezcla. Pero eso sí se puede controlar. Con un buen protocolo de manejo de semilla, vos podés controlar. El sector oficial dice que solamente puede contaminarse genéticamente a través de polinización el 20% no más, es lo que dice. Pero no está teniendo en cuenta que si eso se prueba en una finca familiar campesina de 1 o 2 hectáreas, hay un agroecosistema alrededor de ese cultivo del algodón. Y hay también movimiento de insectos polinizadores en ese ambiente. Si vos aplicás el matatodo, estás matando, ¿verdad?, estos agentes polinizadores, y los que sobreviven llegan a su destino. Entonces, hay en otros países, concretamente en España, nosotros todavía no tenemos casos porque no estamos haciendo la investigación nomás, se ha identificado genes transgénicos en miel. O sea, el miel que va a consumir cualquier persona. ¿Y cómo se llegó eso? O sea, y justamente estos genes que genes apilados de la Monsanto, eso es lo que se ha descubierto, que se encontró en la miel. El caso del maíz es mucho más grave, porque ahí sí se da la polinización y puede recorrer por el viento. Inclusive ellos ponen una barrera y se jactan de que dice que, bueno, acá estamos cumpliendo, creo que ellos dicen 500 metros. O sea, ha sobrepasado en cultivos experimentales y se tienen datos, ¿verdad? O sea, no datos nuestros, acá de Paraguay, porque acá no se experimenta, acá se hace otro tipo de validación, que han traspasado fronteras de 1000 metros de contaminación genética. Paraguay es un centro del maíz, es centro de origen del maíz, no solamente es México, Paraguay también, tenemos más de 13 variedades. Y ahí sí la polinización va a ser mucho más grave. Lo interesante es no tener estas 10, 13 variedades de maíz. Para ellos, para controlar, quieren tener 1 o 2 o 3 uno de cada rubro, ponerle la señal,
¿verdad? Que es que ellos tienen esa propiedad y a partir de ahí tener ese control y la biodiversidad, los impactos en la biodiversidad, hasta este momento nadie está midiendo. Y los transgénicos, uno cuando crea una semilla transgénica, modifica el genoma de una semilla. Nosotros tenemos estudiado de que en el organismo existen 100.000 genes. Tenemos nuestros genomas propios. Cada uno de nosotros tenemos 100.000 genes. Y esos genes son los que determinan el comportamiento de los diferentes órganos, hasta el comportamiento y actitud de cada uno de nosotros, y que forman el carácter y la personalidad nuestra. ¿Qué hacen los transgénicos? Los transgénicos son también semillas donde se traslocan los cromosomas para darle cierta característica de invulnerabilidad, por ejemplo, a los agrotóxicos. Ellos resisten todo, no, sin embargo, los cultivos originales que mueren ante el uso de agrotóxicos. En la Facultad de Medicina son pocas las personas que saben de esta casuística, y además nos enseña las consecuencias de los transgénicos y agrotóxicos en la facultad. Y nos habían dicho de que en pediatría existen casos y se encuentran desbordados e incluso están en turno de espera para ocupar cama. De los casos que se internan son las leucemias, los linfomas y las reticulopatías, que incluyen una serie de enfermedades donde la médula, donde se forman los glóbulos rojos, plaquetas, y los blancos no pueden formarse. A un grupo de alumnos, ellos eligen por año un trabajo de investigación que van a hacer. Un grupo hizo sobre estas enfermedades y concluyeron de que en el año 2009 tenían 5 casos hematológicos, ya sea de linfomas, leucemia o agranulocitopenia. Sin embargo, actualmente no terminó el año y tenemos ya 33 casos. Es un aumento en esta cátedra más del 600%. Pero los datos que manejamos, ¿verdad?, en esta región es que los cánceres en general, y dentro de estos están los hematológicos, que ocupaban el lugar número 17, actualmente están en el 3er caso. Y hablando con los hematólogos, pensamos que el próximo año van a estar en el 2º lugar de los cánceres. Es decir, que en niños se ven más casos hematológicos y también malformaciones debido a estas casuísticas. Entonces, ¿qué hay sobre malformaciones congénitas y plaguicidas en general? Hay muchos escritos, pero muchos plaguicidas pueden ser, nosotros le llamamos disruptores endocrinos, porque se asemejan, hacen como si fueran hormonas. Y entonces, por decirles, tienen problema malformación, tiene criptorquidia, quiere decir que el testículo o el huevito no baja, ¿verdad? O algunos varones parecen mujeres, o mujeres parecen varones, o bien, también se describe y muy bien, infertilidad. Eso habría que investigar en el campo. Hay muchas mujeres que tienen mucho sangrado, endometriosis se llama eso, y da más riesgo de cáncer. O bien, también los plaguicidas pueden disminuir las ganas de tener sexo. Eso se llama disminución de la libido. Entonces, hay que hacer notar cuando está pasando eso. Los plaguicidas pueden entrar por varias vías, ¿verdad? A través de la piel, a través de la respiración, de la ingestión en el estómago, ¿verdad? También encontramos muchos abortos espontáneos, pero en esa investigación no pensamos que teníamos que registrar, y fue una pena. Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina. La semilla transgénico, Orero entender por hija, la pérdida, la pérdida de la soberanía nacional. O peicatu, Orero sala,
oñemo mareteo semilla transgénicos la pequeño productor oye desaparece ta veía netame. Otra parte a veía oñeme es más privilegio la empresa transnacionales entonces oye desaparece jamás ojo ya en semilla nacional ya denunciaba veí la semilla transgénica va en consecuencias ya está ya netame. Orero seguita lucha al contra de las semillas transgénicas. Es muy triste que todo lo que se está haciendo, a mi criterio también está transgrediendo un principio constitucional muy importante que dice que en ningún caso el interés particular estará por sobre el interés general. Hoy estas grandes empresas multinacionales que producen transgénicos están actuando por sobre el interés general. La población está en contra en general de esto. Sin embargo, desafortunadamente tiene más peso el interés particular. Además, en nuestro país ahora mismo por el monocultivo se cultiva demasiado mucho. Entonces, estamos hablando de cosas que puede estar en juego mis nietos, los hijos de mis nietos y mis hijos mismos. ¿Dónde está el negocio? Otra vez en el control de la alimentación a través de ponerle la marca a la semilla de maíz, de algodón y de soja.